Nos encontramos en el libro de Apocalipsis, es el libro de Apocalipsis y es el capítulo 2 y vamos a considerar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia en Éfeso. Es Apocalipsis capítulo 2 y leemos desde el primer versículo. Dice así el texto: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y es curioso, ¿no?, cómo hemos sido dirigidos a considerar, hoy comenzamos con ello, estos mensajes de Jesucristo a las 7 iglesias de Asia. Recordáis cómo desde Isaías capítulo 22, considerando esas palabras importantes acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo como aquel que tiene las llaves para la entrada en el reino de Dios, que se menciona en Apocalipsis, en el capítulo 3 y el versículo 7, fuimos llevados aquí a Apocalipsis, donde se nos habla de esa visión del Hijo del Hombre glorificado en medio de sus iglesias, y cómo ese poder de las llaves es algo que es administrado también de parte del Señor Jesucristo por parte de sus iglesias. Y aquí nos encontramos en esa consideración de estos mensajes a las 7 iglesias de Asia. Estos mensajes que sabemos que tenían una aplicación particular a cada una de esas iglesias en su contexto histórico, pero que también, al formar parte de la revelación de Dios, de la Biblia, sabemos que tienen una aplicación para todos y cada uno de nosotros, para todas las iglesias, en los tiempos en los que estas iglesias de Dios se extiendan por toda la tierra. Por tanto, hemos de considerar estos mensajes no simplemente como mensajes que se dieron entonces a una serie de iglesias, 7 en concreto, sino el mensaje de Cristo Jesús también para nosotros. Ese es el propósito por el que se recogieron aquí en las Escrituras, en lo que llamamos el libro de Apocalipsis. Y aprovecho para reiterar algo que ya dije anteriormente. Leemos muchas veces de una manera errónea este libro de Apocalipsis porque nos dejamos influenciar excesivamente por lo que sigue a estos mensajes de las 7 iglesias y no nos damos cuenta de que el libro de Apocalipsis es sobre todo un mensaje a iglesias locales, y lo que sigue a partir del capítulo 4 es realmente un desarrollo de lo que ha estado diciendo a esas iglesias. Y es esa falta de perspectiva de la importancia que tiene la primera parte del libro la que muchas veces nos lleva a no entender bien el mensaje del libro de Apocalipsis. Todo tiene que ser entendido a la luz de las iglesias locales y sus necesidades particulares. Y también decir, a modo de introducción, que la idea que tengo, por lo menos de entrada, no es simplemente dedicar una serie de mensajes a cada uno de estos mensajes del Señor Jesucristo, a cada una de estas iglesias, sino intentar cubrir el terreno en un solo mensaje. Es decir, no espero, a no ser que se haya guiado de otra manera, no espero simplemente dar un solo mensaje sobre cada iglesia, es decir, 7 mensajes, uno para cada iglesia. Eso lo que significa es que no es mi idea entrar en todos los detalles de lo que el pasaje está diciendo, porque eso nos llevaría mucho tiempo. Es como un paréntesis que estamos haciendo en la serie de Isaías, sino tan solo destacar aquello que nuestro Señor Jesucristo
de una manera muy particular, tiene que decirle a cada una de las iglesias en concreto. ¿Qué tiene el Señor Jesucristo que reprender en cada una de las iglesias? ¿O qué tiene el Señor Jesucristo que alabar en cada una de esas iglesias? ¿Cuál es el mensaje distintivo? Porque dentro de lo que Jesucristo le dice a sus iglesias, en cada una de estas epístolas notaréis cómo hay algo particular en lo que se centra. Y tenemos que mirarlo por eso desde ese punto de vista. Este Señor Jesucristo que está en medio de sus iglesias. Esto es lo que la última vez que estaba con vosotros llamaba vuestra atención sobre lo mismo. Os animo a que escucháis aquel mensaje introductorio que hice hace 2 semanas sobre los versículos 12 y 13 del capítulo 1, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y os comentaba entonces, resumiendo, que la idea central que se nos está trayendo en un libro como Apocalipsis es que nuestra labor primera como cristianos es discernir la presencia de Cristo Jesús en su iglesia local. Es decir, ¿por qué estamos aquí? Podríamos dar una serie de respuestas bíblicas por qué tú estás aquí en una mañana como esta. Pero la respuesta que tendríamos que dar a la luz de la revelación de Apocalipsis es que estamos aquí para ser conscientes de que Cristo está en medio nuestro. De que Cristo, como dice aquí, anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y notad cómo es justamente esa definición de Apocalipsis capítulo 1 la que usa Jesucristo con la primera de las iglesias. A la iglesia de Éfeso le dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Eres consciente de que Cristo está aquí? ¿O solamente somos conscientes los unos de los otros? ¿Por qué hemos venido aquí? Hemos venido para discernir a Cristo. ¿Qué tiene Cristo que decirme a mí en mi iglesia local? Eso es fundamental. Está diciendo aquí el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo que está en medio de sus iglesias. ¿Y por qué lo haría? Porque estas iglesias, notadlo bien, la iglesia de Cristo Jesús es la iglesia que Él ha comprado con su sangre. Es su iglesia. Esta iglesia no es de nadie. La iglesia local, cada iglesia local a lo largo de los tiempos le pertenece a Cristo Jesús. Él es el dueño y el Señor de cada iglesia. Y por tanto, Él es el soberano en las mismas, y nuestra primera responsabilidad es oír la voz de Cristo, que sabemos que es por medio, como aquí se nos recuerda, por medio del Espíritu Santo. Sabemos que la presencia de Cristo Jesús con su iglesia es por medio del Espíritu Santo, y por tanto es por la fe en Cristo Jesús que nosotros tenemos esa presencia suya por su Espíritu Santo. Somos de Cristo Jesús, le pertenecemos a Él como iglesia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué tenemos que escuchar de parte de Él? Y aquí encontramos cómo nuestro Señor Jesucristo de una manera característica lo hace con cada una de estas iglesias. En primer lugar, si hay lugar, como se suele decir, para hacerlo, pues lo que hace es reconocer las cosas buenas, ¿no?, que hay en esa congregación. Yo conozco tus obras, versículo 2, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y añade en el versículo 6 que aborreces además las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y por tanto, nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, observa lo bueno que hay en cada una de las congregaciones, ¿no? Esto es algo maravilloso, ¿no? Estamos en manos de uno al que no le pasa desapercibido lo que hay de bueno en cada congregación. Podemos mirar, mi iglesia, soy consciente, ¿no?, de defectos o problemas o debilidades, pero Cristo sabe lo bueno que hay.
en cada congregación y lo pone de manifiesto. Reconoce todo lo que ha acontecido allí en Éfeso. Esta es una iglesia que se caracteriza por haber trabajado muy duramente por causa de Cristo Jesús. Es una iglesia que realmente tiene una gran precisión doctrinal. Saben lo que creen y están dispuestos a defender la verdad. Esto es algo que caracterizaba a la iglesia en Éfeso. Si leéis esa magnífica epístola que Pablo dirige, y es curioso, ¿no?, que tengamos la epístola a los Efesios, ¿no?, y ahora una carta de Cristo a Éfeso, ¿no? Es curioso, ¿no? Si miráis esa epístola vemos cómo Pablo hace ese catálogo extraordinario, doctrinal, ricamente elaborado acerca de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los efesios estaban muy instruidos en la doctrina cristiana. Eran personas que como iglesia se levantaban por la verdad de Dios y aborrecían aquello que también aborrecía nuestro Señor Jesucristo, el error, la mentira, y se esforzaban en los caminos de Dios. Y también de una manera característica, cada una de estas mensajes, las epístolas, concluye con ese ánimo e incentivo de Cristo Jesús a cada iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Un mensaje que tenemos que escuchar constantemente. Estamos en medio de una batalla. Hay que vencer. Nos gusta. Y es bíblico decir que Cristo ha vencido por nosotros, pero la iglesia tiene que vencer. Tenemos que vencer. Al que venciere. Si vencemos, entonces tendremos, usando las palabras de Milton, el gran poeta inglés, el paraíso recuperado. Hay aquí una reminiscencia a ese árbol de la vida. ¿Recordáis cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso? Que se les impedía volver. Como pecadores no podemos volver al paraíso, no podemos volver atrás. Hemos perdido todo derecho, somos culpables. Pero en la persona del Señor Jesucristo podemos volver nuevamente a ese paraíso del que va a hablar todo el libro de Apocalipsis. Es una exposición lo que vemos en este libro de lo que implica, ¿no? Y particularmente este versículo 7 se desarrolla ampliamente al final del libro de Apocalipsis, todo lo que implica, ¿no? Ese árbol de la vida que se encuentra allí en la presencia de Dios, pero hay que vencer, al que venciere. Somos conscientes de que estamos en una batalla, que tenemos que vencer en ella. Podemos recordar las promesas de Dios de victoria, pero Jesús lo pone, el Señor Jesucristo lo pone como un reto al que venciere. Vamos a vencer. Podemos tomar otros textos bíblicos y decir, estamos persuadidos de que somos más que vencedores por medio del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, pero la responsabilidad es nuestra. Es el cuidadoso equilibrio que tiene la Escritura, ¿no? Solemos hablar en términos teológicos de lo que se llama la doctrina de la perseverancia de los santos, ¿no? Es decir, que se promete a los creyentes que van a perseverar hasta el fin, pero notad que la doctrina está construida de tal manera que no es simplemente la seguridad de los creyentes. ¿Vale? No dice la seguridad de los creyentes, la doctrina, es la perseverancia de ¿quién? De los santos. Sin santidad nadie verá a Dios. No dice la seguridad de los creyentes, dice la perseverancia de los santos. Hay que vencer, hay que esforzarse hasta el final. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es el reto que trae Jesús como Señor de su iglesia a cada una de sus iglesias locales. ¿Y qué es lo que dice aquí Jesús? Y esto sería al centrar hoy una introducción un poco mayor a todo lo que son estas cartas, ¿no? Pero ¿qué dice exactamente en a Éfeso en particular? Versículo 4, este es el versículo central en esta mañana. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo una cosa contra ti, Éfeso, que has dejado tu primer amor.
¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Bueno, lo que nos está mostrando, y esto es el tenor general de toda la Biblia, es la primacía del amor. La primacía del amor. Es decir, ¿qué es exactamente? Si os preguntan qué es exactamente la fe cristiana, vuestra respuesta tiene que ser construida en los términos que lo hace el mismo Señor Jesucristo aquí. Es decir, la primacía del amor. ¿Por qué el amor? Porque la Biblia enseña con toda claridad que Dios es amor. Por encima de cualquier otra cosa, Dios es amor. Es un amor santo, es un amor todopoderoso, es un amor que puede ser descrito en términos de todos los atributos de Dios, pero Dios es amor. ¿Qué significa que Dios es amor? Significa que Dios en sí mismo tiene una relación de amor. Esto es algo que lo debemos de entender a la luz de esa gran doctrina cristiana que es troncal en lo que es el cristianismo, que es la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es más importante de lo que algunos se creen, porque el vínculo que une a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos dice la Escritura, es el amor. ¿Cuál es la realidad final del universo? Algunos dirían lo que podemos tocar, ¿no? ¿Hay algo más real que lo que toco? No. La realidad final, troncal, esencial de este mundo es la relación de amor. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre, y entre ellos hay esa relación que es el vínculo del Espíritu Santo. Y ese amor es un amor eterno. Por eso la doctrina de la Trinidad es fundamental para la fe cristiana, porque Dios en sí mismo tiene amor. No es sino amor. El Padre por el Hijo por el Padre y el Espíritu Santo. Y por tanto, el amor ocupa un lugar central en la fe cristiana. Poniéndolo en otros términos, podríamos decir que el cristianismo no es simplemente creer lo correcto, los efesios creían lo correcto, no es tener simplemente una ética correcta, los efesios practicaban el cristianismo, no es simplemente tener una forma de entender la vida, una filosofía de la vida, los efesios la tenían. Es amor, es una relación de amor. ¿Qué dice Cristo Jesús por encima de cualquier otra cosa? Te dice, como le dijo a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Amas a Cristo Jesús? Esa es la prueba final. Tenemos ese amor por la persona del Señor Jesucristo. Esto es lo que importa. Tan esencial es que incluso encontramos frases que algunos llamarían políticamente incorrectas en la Biblia con respecto a la primacía del amor. Por ejemplo, el apóstol Pablo en la despedida que hace a los Corintios en su primera epístola dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, Maranatha. Si no amamos a Cristo, entonces no tenemos nada. Cristo es aquel que tiene que ser amado de una manera suprema, por encima de cualquier otra consideración por nosotros, por los creyentes. Esa es la realidad que se nos trae constantemente en las Escrituras. Por eso no puede sorprendernos que cuando nuestro Señor Jesucristo nos habla de lo que es el primer mandamiento, el resumen de los 10 mandamientos, ya sabéis, seguramente todos, que los 10 mandamientos se resumen en 2 mandamientos, los primeros 4 y los últimos 6, cada uno de ellos se resume de una manera extraordinaria por nuestro Señor Jesucristo. Y, por ejemplo, lo leemos en Marcos 12, cuando dice que los primeros 4 mandamientos son estos: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Hemos sido salvos, Cristo nos ha redimido para amar. Para amar, en primer lugar, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienes tú una relación viva con Él? ¿Amas a Jesús? Señor, te amo por encima de cualquier otra cosa. Tenemos esa complacencia en Cristo Jesús, en su amor. Es decir, nuestra vida se caracteriza por contemplarle a Él y deleitarnos en su amor. Cuando miramos cómo ese amor se nos describe en la Escritura, el amor de Cristo por su Iglesia como un amor eterno, en Efesios, nuevamente en el capítulo 1, se nos habla de que hemos sido predestinados en amor. La causa de nuestra salvación está en el amor de Cristo por su Iglesia. Piensas en ese amor eterno y le dices al Señor: gracias, Señor, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ese amor que se presenta también en Efesios como ese amor sacrificial. Es decir, el amor de Cristo no es un amor desde el cielo, desde una torre de marfil, dice yo os amo mucho. No. Viene a un mundo como este, se enfanga. Un mundo en rebelión, un mundo que va a acabar con su vida, pero lo hizo por amor. Pensamos en ese amor del Señor Jesucristo, ese amor de Dios por nosotros, que envió al Señor Jesucristo para ser nuestro Salvador. Ese amor perseverante de Cristo Jesús para con nosotros. ¿Acaso no vemos el amor de Cristo Jesús en el hecho de que tiene estas cartas para sus iglesias? No dice, bueno, como has fallado, pues ya te dejo a un lado. No, le manda esta carta a los Efesios y dice, cuidado, ¿dónde está tu primer amor? Entonces vemos cómo Él tiene ese amor para con nosotros y la respuesta es una complacencia en Él. De una manera consciente, decir cada día de nuestra vida, Señor, yo te amo, oh Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo fuerte mío. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Cristo? No se trata simplemente de creer la verdad, de afirmar lo correcto, de leer tu Biblia y de hacer oraciones a Dios. Todo eso Cristo lo alaba, no está diciendo que esté mal, pero está diciendo, tienes que ir mucho más allá. ¿Me amas? ¿Me amas? Porque esa es la fuerza final de lo que significa la realidad de nuestra fe cristiana. Y es curiosísimo, ¿no? Como esto es algo que en la providencia de Dios es anticipado, ¿no? En esa epístola a los Efesios. Seguro que a lo largo de todos estos años, aquellos que lleváis aquí más tiempo sabréis que es una cosa curiosa, ¿no? Que tanto el texto favorito de virtudes como el mío es el que hemos leído en Efesios, el capítulo 3, la segunda oración de Pablo por los Efesios, ¿no? Este es nuestro texto favorito de la Escritura. Si notáis y leéis esa oración, que la hemos explicado yo creo que varias veces a lo largo de todos estos años aquí en la iglesia de Alcázar, veréis cómo el centro de la oración es el amor, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. La epístola de Cristo a los Efesios pasa muchos años, pero ya Pablo les había dicho, oye, cuidado, lo más importante de Efesios es el amor. Y de conocer, versículo 19, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Quieres la plenitud de Dios en tu vida? ¿Anhelas lo mejor de Dios? Conoce el amor de Dios en Cristo Jesús. Deleítate en el amor de Dios. Piensa en lo que Él te ha amado en Cristo Jesús. Conoce ese amor. Ese amor es inagotable, es inabarcable, porque es el amor divino. Medita de tal manera en ese amor que tú puedas decir, algo de amor hay también en mi corazón por la persona tuya, oh Señor Jesucristo. Pero notad que dice anteriormente, en el versículo 17, arraigados y cimentados en amor. Y en la carta que Jesús envía a los Efesios dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Habéis notado que, si lo puedo decir de esta manera, lo deja simplemente como amor? ¿Por qué? ¿Qué propósito tiene? Bueno, es mostrarnos que el amor
No solamente es lo que podríamos pensar el amor de Cristo por nosotros o el amor que podemos tener para con Dios o para con Cristo, sino que es el amor en general. Es decir, no se puede hacer un compartimento estanco del amor. No, cuando se habla del amor, es el amor en todos los sentidos, en todas sus dimensiones. Y eso nos está recordando otra cosa fundamental en la vida cristiana, que es el segundo mandamiento: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a Cristo, eso se va a ver solamente de una manera: en tu amor por el prójimo. ¿Amas al prójimo? Has dejado tu primer amor. Has dejado de amar, pero no solamente a Cristo, porque cuando dejamos de amar a Cristo, dejamos de amar al prójimo. Y si no estamos amando al prójimo, tenemos que plantearnos si estamos amando a Cristo, como debiéramos. Esto es tan fundamental que, como sabéis, que realmente no hay otro mensaje más importante que podamos traer, ¿no?, desde un púlpito cristiano. Nosotros le amamos a Él, es tan importante que lo reitera Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, qué bonito, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto es muy práctico. El cristianismo tiene que ver con la relación de amor, pero el amor es algo que se tiene que notar, que se tiene que ver. O como lo pone el capítulo 3, hermanos míos, no os extrañéis, el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Ah, ¿cómo lo sabemos? ¿Porque creemos lo correcto? Sí, eso es cierto. Pero aquí Juan dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Es algo práctico y real lo que Cristo hizo por nosotros. También nosotros, por tanto, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esto es fundamental. La primera carta es a Éfeso. Has dejado tu primer amor, has dejado el amor. Y si has dejado el amor, pues entonces estás en una posición terriblemente peligrosa. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, puede decir esto porque había dicho anteriormente a sus discípulos, Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La gente va a conocer que somos la Iglesia de Cristo Jesús si hay amor entre nosotros. Si la gente es capaz de experimentar que aquí hay algo especial, qué es lo que hay en una iglesia local, qué tiene que haber en cada iglesia local, tiene que haber ese amor ferviente, práctico, real, los unos para con los otros. Sabéis, ¿no?, que algunos de nosotros tenemos una gran influencia de Francis Schaeffer, ¿no?, el gran evangelista norteamericano que fundó la BRI en Suiza. Y los escritos de Schaeffer hemos tenido una gran fortuna aquí en España, en el mundo evangélico, porque nuestro hermano José Grau Balcells se encargó de traducirlos y de presentarlos también al mismo tiempo que estaba escribiendo Schaeffer. Por tanto, las obras de Schaeffer están a disposición nuestra, han estado a disposición nuestra durante muchos años, ¿no? Y es un gran apologeta, ¿no? Es un gran defensor de la fe cristiana, Francis Schaeffer. Si queréis defender la fe cristiana, pues podéis leer los libros de Schaeffer. Pues bien, Schaeffer escribió un libro, ¿no?, que es muy importante, ¿no?, hablando de la Iglesia a finales del siglo XX. Claro, él murió en el año 84,
no pudo hablar de la Iglesia del siglo XXI, obviamente, pero el título del libro es La Iglesia a finales del siglo XX. ¿Qué es realmente lo importante? ¿Cuál es la apologética, si lo podemos decir así, final? Schaeffer dijo, el amor. Comunidades de amor. Eso es lo que realmente es la apologética final. ¿Cómo tratas a tu hermano? ¿Cómo tratas a la persona que está a tu lado? ¿Cómo una iglesia cristiana puede acomodar personas de distintas posiciones sociales, de distintos lugares de procedencia geográfica? Eso es el amor. Lo que es ese cemento que vincula a una comunidad cristiana y hace que irradie la luz del Evangelio fuera de nosotros. Esto es fundamental, lo que se nos está diciendo aquí por parte del Señor Jesucristo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. El Espíritu Santo es el que te está diciendo esto. El Espíritu de Cristo. Y esto es, nuevamente sabéis que es fundamental, ¿no? Que conozcamos las cosas desde la historia, ¿no? Pues no somos cristianos del primer siglo, somos cristianos del siglo XXI, ¿no? Y hay ese testimonio, ¿no? Algunos dicen, bueno, ¿y cómo pudo el cristianismo imponerse, ¿no? En el Imperio Romano? ¿Cuál es la evidencia de las razones por las que esto aconteció? Bueno, nos lo dice uno de los emperadores paganos, ¿no? Juliano, al que se conoció como apóstata porque había sido educado en la fe cristiana, luego la abandonó y quiso restaurar las glorias perdidas del paganismo. Pero el mismo Juliano es un testimonio tremendo. Es consciente de que el paganismo no tiene futuro. ¿Y cuál es la razón? Juliano dice, no tenemos futuro. Los dioses de Roma, los dioses de Grecia y de Roma, no tienen futuro. Porque los cristianos, cuando hay una plaga en el imperio, no solo cuidan de sus enfermos, también cuidan de los nuestros. El amor es lo que derrotó al imperio cristiano, el imperio romano, el amor. Esa es la realidad. A eso es a lo que somos llamados. Y esto es algo tremendamente práctico y quisiera comunicarlo. Ya sabéis que lo que decimos de las predicaciones tiene que ser el cómo, es realmente el kit de la cuestión, ¿no? Y lo decimos muchas veces, podemos hablar del amor que se sacrifica, lo dice aquí, ¿no? Tenemos que sacrificarnos de alguna manera por los hermanos, tenemos que esforzarnos por los hermanos, como se suele decir modernamente, tenemos que salir de nuestra zona de confort, ¿no? Vivimos de una manera confortable, incluso en medio de la sindeña, ¿no? Vivimos quizás demasiado cómodos, ¿no? Pues bien, lo que el amor significa es que tienes que abandonar un poco tu comodidad, abandona un poquito de tu comodidad y sirve de una manera sacrificada a otras personas. Esforzarnos, pensar, oye, ¿cómo puedo yo servir a otros en amor? ¿Cómo lo puedo hacer? No podemos simplemente quedarnos como estamos, sino tenemos que buscar nuevas cotas de expresión de amor. Está muy bien hasta donde hemos llegado, pero hay que seguir adelante, y más, y más, y más. Jesús nos lo pone, ¿no? de una manera realmente que llama nuestra atención poderosamente cuando dice en el Sermón de la Montaña, dice en el capítulo 5, versículo 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. No vamos a entrar ahora en la exégesis, en el estudio de ese texto en particular, pero sencillamente ver qué significa que tenemos que estar dispuestos a hacer más de lo que se pueda demandar de nosotros. Eso es el amor. Y por ponerlo de una manera más creativa, ¿no? Como se está poniendo últimamente,
tenemos que estar dispuestos a ponernos en desventaja por causa del Evangelio. Porque este mundo es un mundo de aventajados, ¿no? Fíjate, soy más listo, ¿no? Te tienes que poner en desventaja. Que puedas ser de alguna manera dañado, que se muestre nuestra fragilidad. ¿Es que me han pedido que lleve esta carga una milla? Pues, oye, ¿yo cumplo? No, llévala 2. Llévala 2. Eso es el reto que se nos está trayendo en la Escritura. Y por si nos parece poco, Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Hasta ese extremo había llegado, ¿no?, la reducción de la fe en medio de sus contemporáneos del Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice Jesús? Pero yo os digo, la verdadera interpretación del Antiguo Testamento es esta. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Amor por los enemigos. Ese mandamiento es siempre relevante, pero lo sigue siendo de una manera muy pertinente en nuestros días. Porque estamos viviendo en tiempos en que, por causa de la sindemia, por causa del virus, se están creando antagonismos, se están creando enemistades, por razones políticas. Pero el cristianismo no dice ama a los que piensan como tú, ama a los que hacen lo que tú crees que se tiene que hacer. No, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. El cristianismo es algo revolucionario, porque no es simplemente lo que a mí me parece que debo hacer, amar y saludar y estar con los míos. No, tenemos que ir más allá. Amamos a nuestros enemigos. Oramos por nuestros enemigos. Ese es el desafío que trae la fe cristiana. Es el desafío que trae Jesús a la iglesia en Éfeso. Es algo tremendo lo que se nos está pidiendo. ¿Cómo podemos, como otra aplicación más, cómo podemos amar así, como el Señor Jesucristo demanda de nosotros? La respuesta que nos da la Escritura constantemente es que tenemos que de tal manera reflexionar sobre el amor de Cristo por nosotros, que nosotros, como una segunda naturaleza, amemos como Él amó. ¿Lo habéis pensado alguna vez de esta manera? ¿Por qué la Escritura tantas veces nos lleva a pensar en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros los pecadores? Para que podamos quedar de tal manera impactados por lo que le costó, por el sacrificio que implicó venir a un mundo como este, que nosotros también podamos decir, yo quiero que mi vida sea como la del Señor Jesucristo. Si Él me ha perdonado, si Él me ha garantizado la vida eterna por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, entonces, razono, Él lo ha hecho para que yo le imite, para que yo sea como Él. Y la única vida cristiana es una vida de amor, una vida de entrega a los demás, una vida en la que estemos dispuestos a poner al prójimo delante de nosotros como lo que es verdaderamente. El reto de que la cruz, el reto de que la obra de Jesús para nuestra redención pueda de tal manera impactarnos que nosotros queramos ser como Él. Esto es lo que el Señor Jesucristo buscaba en la iglesia en Éfeso. Esto es lo que el Señor Jesucristo está buscando también en nuestra iglesia, en cada iglesia local. Estos mensajes, he pensado en el número 7. 7, ¿por qué 7? Bueno, es universal. Son 7 iglesias, pero el 7, en el libro de Apocalipsis, los números tienen significado, es la iglesia universal. La iglesia como un todo
no solo Éfeso. La iglesia como un todo tiene que oír esto. Nuestra iglesia tiene que oír esto. Porque este mensaje, os estoy insistiendo, tiene una relevancia inusitada en nuestros días. El amor siempre ha sido la marca del cristiano, la frase de Schaeffer. Pero el amor va a ser lo más arduo, va a ser la batalla más ardua que vamos a tener que luchar, hermanos, hasta el final. No lo digo yo, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Dice Jesús, Mateo 24, y todo esto, versículo 8, será principios de dolores, hambres, pestes, terremotos, guerras. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿La iglesia perseguida? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La gran tentación. Por eso es la primera carta, pienso yo, a Éfeso. No porque Éfeso fuera la ciudad más importante, ¿no? Podemos pensar que era, porque era la ciudad más importante, pero es la primacía del amor. El amor de muchos se enfriará. Existe la tentación a que tu amor se enfríe. Mi amor se enfríe. Y por tanto, en momentos de dificultades, ¿no? En momentos de problemas, tenemos que centrarnos en lo que es esencial de la fe cristiana. ¿Qué es eso? Es el amor. El amor. Tienes que crecer en amor. Tu amor tiene que ser ferviente. Tiene que ser lo que te caracterice. Por Cristo, por los hermanos, por tu iglesia local, donde Dios te ha puesto en su providencia, e incluso por tus enemigos. Porque está ahí escrito por el Señor Jesucristo, que la maldad se multiplica y el amor se enfría. Eso no se puede dar entre nosotros. Podremos, una forma de decirlo, tolerar defectos y errores que iglesia no tiene. Pero no podemos tolerar que no haya amor entre nosotros. No lo podemos tolerar. Cristo es el que nos avisa y nos dice, esto es lo esencial. Como dijo nuestro gran poeta español, al atardecer seremos examinados de amor. Al final, es lo único que cuenta. Quiera el Señor que podamos crecer en amor, que podamos ser la iglesia de aquel que por amor estuvo dispuesto a dejar la gloria del cielo y sufrir en una cruz para hacernos suyos. Que Él nos ayude, que podamos vivir en amor para la gloria del Señor Jesucristo. Amén.